La transformación que se ha dado en cuanto a la manipulación de alimentos también nos incrementan los factores de riesgo que pueden ser pieza clave o fundamental en la contaminación de los alimentos, los cambios en las dietas y las preferencias del público consumidor. Hoy sabemos que hay muchos alimentos de origen orgánico, llamados así, que también incluyen ciertos procesos que pueden ser de riesgo para la salud tanto de los animales o afectar la sanidad vegetal y repercutir en la salud pública. Las nuevas metodologías que se utilizan para elaborar alimentos, así como las tecnologías alimentarias y agrícolas, también pueden favorecer otros factores de riesgo que permitan la contaminación de los alimentos e implicar un riesgo para la salud pública. Otros factores que van a repercutir en la inocuidad está el incremento en la resistencia antimicrobiana, algo que está de moda y que hoy a nivel internacional está siendo materia de estudio y análisis por varios países y organizaciones internacionales. Y hoy sabemos que los países tienen ciertas regulaciones para el uso de antibióticos tanto en humanos como en animales. Sin embargo, en el caso de animales, es importante destacar que su eliminación del organismo requiere un tiempo específico para que la materia prima de origen animal no contenga residuos de antibióticos y sea posteriormente utilizada en alimentos para consumo humano. Y también tenemos la modificación que existe en la interacción humana-animal y esta con la parte vegetal en cuanto al potencial de transmisión de enfermedades. Es decir, existen enfermedades que se transmiten entre humanos y animales y que son denominadas zoonosis. En el caso de vegetales, estas son adquiridas prácticamente por el consumo de los vegetales, mientras que en el caso de los animales, estas sí pueden ser por contagio, por contacto, por convivencia entre humanos y animales, y quiero decir que aquí es en ambos sentidos la transmisión de enfermedades. Bueno, al principio del curso hablamos de las diferencias que existen en algunas etapas de la metodología de análisis de riesgo, tanto en salud animal y sanidad vegetal, con respecto a inocuidad de los alimentos. Sin embargo, es importante destacar que en esencia las etapas son las mismas. Sin embargo, vamos a señalar cómo se maneja desde el punto de vista del análisis de riesgo en inocuidad de los alimentos. En términos generales, está compuesta por 3 etapas, lo que es la evaluación de riesgo, la gestión de riesgos y la comunicación de riesgo. Por supuesto que vemos que la evaluación de riesgo nos va a dar lugar a poder identificar aquellos riesgos potenciales, establecer las medidas de mitigación durante nuestra gestión de riesgos, pero ambas etapas estarán muy ligadas con la comunicación del riesgo, tanto en una como en otra, para el resultado final. Empezaremos con la primera. Y destacamos que el análisis de riesgo en inocuidad de alimento, la primera etapa de evaluación de riesgo se clasifica en 4 subetapas, es decir, la identificación de peligros, la caracterización de los peligros, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Estas 4 etapas nos van a dar lo que es la evaluación final del riesgo. ¿Sí? Tenemos que desglosar todas ellas para que podamos tener el resultado final, es decir, la evaluación del riesgo. Vamos a ver en el módulo siguiente algunas características de estas subetapas y cómo se aplican en materia de inocuidad de los alimentos. La etapa entonces de evaluación de riesgo estaría caracterizada por estas 4 clasificaciones: identificación de peligros, caracterización de peligros, evaluación de la exposición y caracterización del riesgo. Y cuando hablamos de peligros identificados en alimentos o vinculados con alimentos, decíamos que los podíamos subdividir en 3 etapas o en 3 clases.
los peligros biológicos, los peligros químicos y los peligros físicos. Los tres son factores importantes en la inocuidad de alimentos. Sin embargo, no porque sean más importantes, pero quiero señalar que son de los más impactantes en salud pública. Encontramos los peligros tanto biológicos como químicos. Dentro de los biológicos tenemos lo que son las bacterias, sus toxinas, hongos, parásitos, virus y los priones principalmente. Existen otros peligros biológicos que también podrían estar involucrados, pero que digamos que serían los principales. En la parte de peligros químicos, de los principales tenemos lo que son las toxinas de origen natural, los aditivos alimentarios, los residuos de plaguicidas, los residuos de medicamentos veterinarios, incluyendo los antibióticos que señalábamos anteriormente, contaminantes ambientales, contaminantes químicos del envasado y algunos alergenos que estarían presentes en estos alimentos. Desde el punto de vista de peligros físicos, tenemos la contaminación de alimentos por posibles limaduras de metales, vidrios, joyas o personales de los trabajadores, piedras o astillas de huesos que pudieran contaminar los alimentos. Estos son los tres tipos de peligros identificados: biológicos, químicos y físicos. Bien, decíamos que la primera clasificación dentro de la evaluación de riesgo estaba la identificación de peligros. En esta etapa, ¿qué perseguimos? Identificar cuál es el agente, en este caso patógeno, que pudiera estar asociado al alimento que va a consumir la población humana y que potencialmente sea un riesgo para producir un brote o una ETA, ¿sí?, afectando la salud de la población consumidora. También tenemos que determinar lo que es la validez de la aplicación de la medida sanitaria y fitosanitaria. Esto lo vimos en el primer módulo y ahora ustedes saben cuáles son esas medidas sanitarias y fitosanitarias que tendrán que ser consideradas dentro de la identificación de peligros y sobre todo su aplicación. ¿Sí? También identificar lo que son las enfermedades o plagas que están presentes en nuestro país, ¿sí?, de aquellas que no lo están, ¿sí? Es decir, sabemos bien si un determinado peligro está presente en nuestro país y cómo está su prevalencia o su incidencia, ¿sí? Recuerden que no es lo mismo incidencia y prevalencia, habrá que identificar cuál es el aplicable de acuerdo al peligro, a la enfermedad, a la situación o al análisis epidemiológico que estemos realizando y determinar qué enfermedades están en nuestro país. Establecer en base a lo anterior, ¿sí?, cuáles serían las prioridades sanitarias. ¿Qué significa esto? Que en el caso de animales, de personas, estaríamos en esas prioridades sanitarias, ¿sí?, de la lista de enfermedades que serían prioritarias para nuestros gobiernos desde el punto de vista de salud pública y obviamente de salud animal y también sanidad vegetal, que sería el caso de las prioridades fitosanitarias. Esto nos va a implicar que debemos definir, de acuerdo a las enfermedades, a los agentes que están presentes en nuestro país, cuáles van a ser nuestras prioridades sanitarias y fitosanitarias en materia de inocuidad de alimentos. Esto no implica que haya otras que sean prioridades en materia de salud pública, en materia de salud animal o en materia de sanidad vegetal. Estableceríamos aquellas en materia de inocuidad de alimentos que tendrán una repercusión en la salud pública y en las demás, pero que serán las prioridades desde el punto de vista de inocuidad de los alimentos. La tercera etapa sería la evaluación de la exposición. ¿Qué vamos a analizar en esta etapa? Aquí tenemos que identificar cuáles serían las rutas potenciales para que ese peligro identificado cause el evento adverso, es decir, el brote, ¿sí?, la ETA
a través del consumo de los alimentos contaminados. ¿Cómo es que podría llegar ese peligro a ser consumido por la población humana? Esto también tendría que considerar el volumen y el uso de la mercancía. Es decir, cuánto vamos a importar o cuánto vamos a producir y cómo se va a utilizar. Esto significaría que a mayor cantidad de volumen de materia prima, pues obviamente el riesgo sería mayor que si es menos ese volumen, en términos generales. Eso no quiere decir que no nos va a causar un evento adverso. Y el otro, que es muy importante, es el uso que le vamos a dar a esa mercancía. Es decir, si importamos algún producto cárnico y este va a ser sujeto a un proceso de cocción, de transformación, enlatado posterior o su venta al alto vacío, el riesgo va a ser menos. Pero ¿qué sucede sobre todo con algunos tipos de productos de origen animal y principalmente vegetales que son utilizados, por ejemplo, en ensaladas y que son crudos? ¿Sí? Entonces, el uso de la mercancía va a ser mayor riesgo si el producto se consume prácticamente crudo o semicocido que cocido, ¿sí? O que haya tenido una transformación en ese sentido. La densidad y la distribución de la población. No es lo mismo que importemos o que vayamos a proporcionar un alimento para una población en una fiesta, que este alimento contaminado se distribuya a nivel de cadenas de restaurantes o tiendas de autoservicio, donde la distribución a la población consumidora va a ser mayor. En algunos casos, para algunos agentes etiológicos, infecciosos especialmente, por ejemplo, podemos también analizar lo que es la inmunidad. Es decir, la población consumidora va a tener o tendría cierta inmunidad, quizás para algún tipo de salmonela a la cual ya haya estado expuesto o haya estado inmunizado, y cuando entre en contacto con un alimento contaminado, quizás los síntomas sean más leves o las consecuencias menos severas, ¿sí? Pero habrá que analizar, no para todos habrá cierta inmunidad. En algunos otros casos podremos involucrar vectores o incluso portadores de infecciones o de plagas que puedan ser o afectar los alimentos, y en otros casos la estacionalidad. Es decir, sabemos que los alimentos que se consumen en cierto tipo de estaciones representan un más riesgo, como puede ser la primavera y el verano, donde las temperaturas ambientales suelen ser más altas que en invierno o quizás en otoño, ¿sí? Y hablamos especialmente cuando los alimentos son consumidos, por ejemplo, a nivel de calle, ¿sí? Donde el control sanitario es mucho menor. Tenemos también que ver lo que son las consecuencias. Las consecuencias las dividimos en dos grandes rubros. Las consecuencias directas, ¿sí? Que estarían relacionadas por las pérdidas de producción, es decir, el ingresar un agente etiológico a una determinada población expuesta o bajo riesgo y susceptible, pues nos va a ocasionar pérdidas en la producción por la infección de la población, ¿sí? Ya sea a nivel de población humana, animal o vegetal. Pero también nos va a causar problemas con la contaminación de los productos, ¿sí? De productos principalmente de tipo agropecuario. Y esto nos va a causar o nos puede causar cierta mortalidad o incluso secuelas dependiendo del tipo de agente patógeno de que estemos hablando, como pudiera ser una contaminación de alimentos con E. coli o 157, que puede haber mortalidad o en su caso dejar secuelas en los pacientes que la consumieron, y esto pues va a traer como consecuencias el impacto en salud pública.